La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:36 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al jurista penalista doctor Julio César Cueva. Lo invitamos a un diálogo para que nos explique este tema de la acumulación de penas, cómo regía antes del COIP, que está vigente desde el 2014, a lo que se ha acogido, según los dictámenes judiciales, el ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo, que estuvo en la cárcel y finalmente ha logrado la libertad condicionada, con presentaciones, con grillete, pero logró salir luego de lo que se determinó en los procesos, estos actos de corrupción determinados, confirmados, con sentencia ejecutoriada, en el caso de Alex Bravo y otros, como Carlos Pareja Llanoseli, que también tiene condenas acumuladas por más de 30 años. El señor Alex Bravo tuvo cerca de 12 años, ha cumplido más del 60%, sale en estas condiciones, pero es bueno recordar, antes de la explicación del doctor Julio César Cueva, la parte conceptual, la parte del proceso penal, lo que como antecedente, hasta que se descubriera esto en el debido proceso, con derecho a la defensa, lo que Jorge Glass Espinel dijera cuando inauguraban una de las obras en la refinería de Esmeraldas, reivindicaban lo que después les llevó a la cárcel, lo que estuvo tapado, lo que decía Jorge Glass Espinel, entonces vicepresidente de la República. Compañeros, compañeras, lo hicimos, lo conseguimos, obra de la Revolución Ciudadana, compañeros y compañeras. Bueno, el país debe recordar, obra de la Revolución Ciudadana, que luego se detecta estas graves irregularidades que llevan a las sentencias condenatorias. ¿Cómo explicar esta acumulación de penas y esta realidad? Doctor Julio César Cueva, muy buen día. Buenos días, gracias por la invitación, Miguel. Bueno, a ver, el problema es anterior al COIP. Creería yo que empezó poco a poco a cambiarse la legislación ecuatoriana para poderla acoplar a todo lo que, en mi opinión, ya estaba premeditado que se iba a hacer. No se olvide usted que se reformó la ley para que ya la Contraloría no hiciera pues esos informes previos antes de las contrataciones y cosas por el estilo. Se cambió el Código Orgánico Integral Penal, pero antes sí existían normas que beneficiaban a quienes cometían delitos. Acuérdese la famosa ley 2x1, que le permitía a usted salir en la mitad del tiempo. El COIP, el problema que tuvo es que se aprobó al apuro, porque si bien es cierto, se hablaba de soberanía, cuando el Gafi dijo o aprueban normas contra el terrorismo internacional y el financiamiento del terrorismo o los pongo en lista negra, rápidamente fueron a aprobar el COIP sin mayor estudio y al día siguiente se fueron llevando una copia certificada de la Asamblea para ir a decirle al Gafi en Ginebra, si no me equivoco, que ya estaba todo bien, que ahora sí no nos quiten el crédito internacional. Entonces ahí se pasaron algunas cosas por decir y pensar bien respecto de cómo tenían que manejarse las condenas en caso de delitos de corrupción. Y entonces se permitía y se permite que una vez que usted cumple el 60% de la pena, pueda pedir una prelibertad. Debo ser claro de que hubo una reforma en el 2020, si no me equivoco, que ya eliminó eso para ciertos delitos, entre esos los delitos que tienen que ver con la eficiencia de la administración pública, es decir, con lo que es peculado, concusión, cohecho y otros delitos más, de tal forma que hoy por hoy sí tendrían que cumplir la pena completa. Lamentablemente para el caso de estas personas que ahora están saliendo con regímenes abiertos y semiabiertos, cuando cometen el delito, no estaba vigente esta norma y por el principio de favorabilidad se pueden beneficiar. Ojo, estos principios de favorabilidad son universalmente reconocidos en todo el mundo, no es algo invento de nuestros legisladores. Pero sí, yo pienso que nuestra legislación se acopló
justamente para permitir todas estas cosas que hoy lamentamos, porque a más de que las penas son irrisorias, cumplen el 60%, no devuelven un centavo. Por eso yo he dicho que el mejor negocio no fue fugarse, sino quedarse, cumplir una pena baja, salir con el 60% y no devolver un centavo a disfrutar lo robado, lamentablemente. Es decir, doctor Cueva, esto es parte, como señalaba al comienzo, si el COIP está vigente desde el 2014, se ha acogido a las normas penales anteriores. Se ha acogido a las normas del COIP, pero anteriores a la reforma, que no, porque la reforma actual no permite que usted en delitos de corrupción estatal, por así decirlo, que realmente se llaman eficiencia de la administración pública, ¿verdad? O actualmente no permite que usted se beneficie de esto, tiene que cumplir la pena completa. Como el delito estas personas lo cometen antes de esa reforma es en el 2020 o 2021, estos delitos se cometen en 2015, 2016, 2017, ¿verdad? Se benefician de esta situación que permitía que independientemente del delito usted cumplía el 60% de la pena pueda salir. El señor Alex Bravo, luego de todos los hechos, con el cumplimiento en la cárcel del 60% y al no haber devuelto, creo que solo $37,000 de acuerdo con el proceso, significa que él sale a la libertad, condicionado a este momento, sin haber devuelto la gran mayoría que se detectó, que se encontró en sus cuentas y que el Estado ecuatoriano no pudo recuperar. Sí, señor. Lo que el Estado puede hacer ahí, porque las normas no lo permiten, esto de que usted se queda preso o se queda preso más tiempo hasta que devuelva, ahí lo que hay es un proceso civil para recuperar la plata que se hace dentro del proceso penal. Por eso es que han recuperado esos $30 y pico de mil. El problema es que lo próximo que podrá hacer el Estado es seguir un proceso para declararlo insolvente, pero a esta gente no le interesa ser solvente o ser insolvente porque moralmente ya son insolventes, no les interesa el resto, porque además tampoco es que van a tener las cosas malavidas a su nombre por obvias razones. Entonces esto de la insolvencia realmente es un saludo a la bandera. Aquí creo que lo que falló fue la gestión estatal fuera de los territorios ecuatorianos para el bloqueo de esas cuentas que se detectaron, entiendo en el caso específico del señor Bravo, 13 millones en una cuenta en Panamá. Ahí lo que falló fue la gestión del Estado ecuatoriano para conseguir que esos fondos que fueron reconocidos por la Fiscalía de Panamá que existían allá fueran bloqueados y fueran, por así decirlo, repatriados a los erarios nacionales. Creo que esas gestiones son las que han fallado, porque de haber sido así el Estado hubiera recuperado por lo menos esos 13 millones. Quisiera ilustrar y profundizar en lo ocurrido con el señor Alex Bravo, doctor Cueva. Hay otro audio de los tantos que existen de la historia de esos 10 años de administración, en donde específicamente se agradece por el trabajo cumplido que luego lleva a la condena al señor Alex Bravo. Carlos Pareja Yanuseli, antes gerente de refinación, pasaba todo el tiempo en esta refinería, luego gerente de Petroecuador y ahora ministro de hidrocarburos. Indudablemente este es un logro de tu esfuerzo, querido Carlos, la patria te lo reconoce. Alex Bravo, nuestro nuevo gerente de Petroecuador, esmeraldeño de 34 años, joven de la generación del conocimiento. Lo hicimos, lo conseguimos, todo en el marco de un proceso transparente que ha estado a la vista y el escrutinio de toda una nación. ¿Todo esto resultó un engaño más de ese gobierno de la Revolución Ciudadana? No, porque si usted entiende bien las palabras, lo hicimos. Lo que pasa es que todos los ecuatorianos pensamos que se refería a la obra, probablemente lo que se referían es, lo hicimos porque nos llevamos en peso un billete, y eres un milagro o eres una obra del conocimiento. Claro, pues sabían y conocían cómo hacer las cosas para que no les puedan quitar la plata o por lo menos salirse con la suya. Mire, Miguel, el mejor negocio del Ecuador, ¿sabe cuál fue después de la Revolución Ciudadana? Quedarse, cumplir penas irrisorias, salir con el 60% de la pena y disfrutar lo robado. Ese fue el gran negocio. Quienes piensan que el mejor negocio era irse, no es verdad.
porque lo que van a hacer ahora es salir como personas libres a disfrutar lo robado, los demás van a tener que estar el resto de sus días prófugos, así que el mejor negocio fue quedarse. Ese es lamentablemente el problema de algunas de nuestras normas, pero ahí falló el Estado al no intentar recuperar los recursos que están afuera. El problema también, ¿sabe cuál es? Que al haber tenido penas irrisorias, eso lejos de desincentivar la corrupción, la incentiva, porque usted comprenderá que estos delitos no son delitos de oportunidad. Los delitos de oportunidad es cuando usted va por la calle, ve una ventana del carro abierta, un celular, bueno, se dio la oportunidad, lo arrancha y se lo lleva. Acá no, aquí fue todo debidamente planificado, incluso con reformas legales, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con estas condenas irrisorias es que incentivan la corrupción. Estas personas que incluso pueden hoy o mañana estar en un cargo público, ¿qué es lo que hacen? Un cálculo. ¿Cuánto me voy a ganar? 10 millones de dólares. ¿Cuánto me van a poner de pena? 4 años. ¿En cuánto tiempo salgo? En 2 y medio. ¿Dónde firmo? Porque yo sé que en 2 años y medio o en 4 no voy a ganar, trabajando honradamente, 10 millones de dólares. Entonces, estas condenas realmente lo que han hecho es incentivar la corrupción. Y usted ve que la corrupción en el Ecuador cada día es más galopante, desgraciadamente. Doctor Cueva, por lo que usted ha dicho, ¿cree usted que el COIP debe ser reformado? Porque bien empezó diciendo usted, acoplaron las normas para lo que querían hacer. Y no solo en esto, pudiera citar otro. En el propio COIP reformaron la ley del Seguro Social ecuatoriano que está vigente desde el 30 de noviembre del 2001. Antes era un delito penal quien tomaba en la administración del Seguro Social el fondo de pensiones y pasaba al fondo de salud. Eso era penalizado como delito penal. Sin embargo, cambiaron eso, flexibilizaron. Vuelvo al principio suyo, acoplaron las normas para lo que querían hacer. Por tanto, ¿el COIP debe ser reformado? Sí, tiene que ser reformado, pero es que las reformas que se requieren deben ser por parte de grupos de juristas respetados y respetables en el derecho penal. ¿Quiénes hacen las reformas? Los mismos que después van y se benefician del tráfico de influencias. Porque si usted se pone a pensar, Miguel, el mejor negocio en el Ecuador hoy en día es o traficar influencias o traficar drogas. Y lamentablemente nuestras generaciones crecieron, la gente joven hoy por hoy, usted le pregunte, lo que quieren es hacer dinero rápido. Y en este país solo de esa manera se puede hacer dinero rápido, traficando drogas o traficando influencias. Ya la gente no quiere trabajar 20, 30 años para tener humildemente una casa, un carro. Quieren la casa, la mansión, los carros, hasta los helicópteros. Entonces eso no se puede hacer de manera honrada de la noche a la mañana. Entonces debe haber una reforma, pero hecha por gente que sepa. Porque de lo contrario, pues lo que va a pasar es lo mismo. Las van a reformar para la actualidad. Es decir, para poder seguir llevándose el peso los dineros del Estado. ¿Por qué? Porque resulta ser que quienes tienen que hacer las normas son los que se benefician de ellas. Y le doy un ejemplo muy sencillo. La ley de extinción de dominio, que hubiera permitido, ¿verdad?, quitarle a todos los testaferros que hay en el Ecuador, porque déjeme decirle que el Ecuador, además de ser una lavandería, también es tierra del testaferrismo. Muchos de los recursos que hoy por hoy reclamamos están en manos de terceros. ¿Sabe usted cuántos condenados hay por testaferrismo? Le aseguro que no más de uno, y no será seguramente por dineros públicos. Entonces, ¿quiénes deformaron la ley? Los que se benefician del tráfico de influencias. Esa ley no sirve para bendita la cosa. ¿Cómo va a combatir usted la corrupción pública? ¿Cómo va a combatir usted el narcotráfico si todos ellos se nutren del dinero sucio para comprar a las autoridades y comprar impunidad? Entonces, si se va a hacer una reforma, con lo cual yo estoy de acuerdo, Miguel, tiene que hacerla por gente que sepa de derecho penal y que la hagan justamente de tal forma que sirva para realmente desincentivar la comisión del delito, no para incentivarlo. El problema, doctor Cueva, usted tiene razón, debe hacer reformas con gente que sepa, con reconocidos penalistas, académicos, que hay muchos en el Ecuador. Sin embargo, precisamente esas opiniones no son tomadas en cuenta. Y quienes finalmente aprueban las leyes y las reformas son esos asambleístas que hay que decirle que con mediocridad aprobaron y siguen aprobando estas leyes y códigos, doctor Cueva. Sí, pero lamentablemente, Miguel, y hay que reconocerlo y hacer un mea culpa, esa gente está ahí porque nosotros pusimos el voto, porque esos asambleístas no son importados. Ya quisiera yo que los pudiéramos importar de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, pero desgraciadamente esos asambleístas son el reflejo de lo que el ecuatoriano promedio piensa, y entonces es electo por el ecuatoriano promedio que se queja, pero resulta ser que probablemente estando en esa situación haría lo mismo. Muchas de estas personas. Entonces,
tiene que ver mucho con la mentalidad también del ecuatoriano. Fíjense que probablemente la mitad o más de la mitad de los que están ahí ya han estado en algún cargo público, han sido asambleístas antes. Entonces nos seguimos quejando, pero seguimos eligiendo. Entonces tiene que cambiar también la mentalidad del ecuatoriano, porque lo contrario, esto se termina siendo lo que ha sido tanto tiempo, un círculo vicioso. Pero ya estamos a punto de tocar fondo, porque el Ecuador está convirtiéndose en lo que fue la Colombia o México de los años 80 y 90. Y pronto vamos a tener mucho que lamentar si no ponemos correctivos a tiempo. Claro, lo que usted dice es verdad. ¿Quiénes elige a estos asambleístas? En las urnas, el pueblo ecuatoriano. Ahora quizás hay ese círculo vicioso. También esto parte de un sistema político electoral deteriorado, corrupto. Por ejemplo, para llegar a una curul solo se requiere la edad. No hay requisitos de nada. Puede llegar el que sea. El voto es obligatorio. Le ponen en las urnas eso y tiene que votar por estos ciudadanos que no responden a nada. El problema no son ni siquiera los candidatos, Miguel. El problema son los caciques políticos que hay en el país. Porque eso de que la elección interna, usted y yo sabemos que eso es un saludo a la bandera. Es el dueño el dueño gerente propietario del partido el que dice quién va y quién no va, y eso depende cuánto usted puede aportar a la campaña, al partido y al bolsillo del gerente propietario del partido. Así funciona, no me dirá usted que no es así. Entonces, realmente no es ni siquiera el candidato, es realmente quien lo ponen. Y después son los grandes salvadores, los grandes, los que resucitan a la patria, pero en realidad no, son los que han tenido sometido a este país a lo que este país es, desgraciadamente. Entonces, quienes tenemos que cambiar esa realidad somos nosotros los ecuatorianos. Si ponen a cualquiera, no debemos de votar por cualquiera. Y el voto no debería ser obligatorio. Eso de que no es que es obligatorio para que haya legitimidad, no. El solo hecho de que usted tenga la posibilidad de votar ya le da legitimidad. Si usted no vaya, problema suyo, no se queje. Pero no debería ser obligatorio justamente para que no puedan convertirse a las masas populares en esclavos de las dádivas que dan estas personas durante las campañas y las promesas vagas que nunca se cumplen. De hecho, creo que en alguna parte de un país nórdico existe la norma que dice que si usted tiene algún beneficio del Estado, como por ejemplo un bono solidario, usted no puede votar, justamente para evitar que eso sirva como para comprar a la gente. El Ecuador requiere esas normas. El problema es que ¿quién las aprueba? Los que se van a perjudicar con ellas. ¿Sabe cuándo las van a aprobar? Nunca. Claro, efectivamente estamos en ese círculo vicioso y lo que usted bien dice, doctor Cueva, los caciques siguen decidiendo y ponen burropiés de candidatos, llegan a los puestos de elección popular y mientras tanto ellos siguen dirigiéndose, burlando del país desde el exterior, desde Guayaquil, desde Quito. Es decir, estamos atrapados por esos caciques, por este sistema político. Ahora, para hacer escarnio del tema que le convidamos al doctor Julio César Cueva, vamos a poner un audio porque hay tanto registro histórico de la corrupción en esos 10 años. Lo que dijera en su momento el Contralor del Estado, Carlos Polis Fagioni, quien hoy está procesado en los Estados Unidos, quien tiene aquí una sentencia de 6 años y por tanto prófugo de la justicia, lo que dijo en su momento. Al presidente Correa, un día que me llamó por teléfono, en que me decía que teníamos que hacer algo porque todos los contratos que se daban, inmediatamente se contrataba por 10 millones y terminaban por 20. ¿Pero por qué? Una de las razones fue porque le quitaron la facultad a la Contraloría y a la Procuraduría de emitir los informes previos de contratación pública. ¿Y quién hizo todas esas leyes? ¿Quiénes hicieron todas ese tipo de cosas que decía que eso hay que cambiar porque eso es la corrupción de la Contraloría y la Fiscalía? Y había que eliminar ese requisito. Un requisito que hoy día lo escucho hasta los asambleístas que votaron a favor me dicen que hay que retornar a eso. Cuando yo lo clamaba y lo repetía. ¿Quién hizo esa permanentemente? Todas esas historias, Alexis Mera conoce perfectamente porque en el gobierno del presidente Correa todas las leyes pasaron por manos de él, pues. Todas las reformas pasaban por las manos de él. Y le dije al presidente, con todo respeto al presidente Correa, ya a estas alturas del partido, te han robado, le dije, te han robado mucho dinero, presidente. Y no pasó nada. Volvemos al punto inicial. Impunidad, ninguna recuperación de los dineros y se robaron tanto, doctor Cueva. Bueno, para que usted vea que el sistema financiero internacional no es tan sano como la gente piensa, porque esa plata que usted comprenderá es tanta que no creo que esté en efectivo y mucho menos en caja fuerte.
Entonces la pregunta es, ¿dónde está? Hay que seguir la ruta del dinero. Lo que debió haberse hecho es lo que en su momento ofreció el presidente Moreno, que nunca hizo. Hay empresas dedicadas, cobran un porcentaje, pero eso es el costo, dedicadas a rastrear dinero sucio. Así fue como se encontró la fortuna de Gaddafi en Europa y la de Yasser Arafat en Europa. Bueno, el Ecuador debió haber hecho eso para recuperar esos fondos y sin embargo no lo hace. Y no lo hacen por una razón muy sencilla. Los que están o los que van a estar saben que donde hacen eso los próximos son ellos, porque realmente a nadie le interesa administrar la cosa pública si no es para un beneficio personal. Parte de nuestra lamentable idiosincrasia, que si no cambia, nos volveremos a reunir, Miguel, en 5, en 10 o en 15 años y comentaremos esto como parte de la historia, porque esto no es de ahora, ni de hace 5, ni de hace 10, ni de hace 20 años. Lo que ocurrió es que durante un periodo determinado, ¿verdad?, se mejoraron las normas para poder beneficiar esto. Cuando el señor Poli hablaba de que no, que nos quitaron la facultad de hacer esto previamente para evitar que se lleven los dineros públicos, no, lo que realmente estaba reclamando entre líneas, hoy por hoy, pues lo podemos intuir, era que no se les permitía pues a ellos poner una traba para obtener un beneficio antes, sino después de la contratación, porque ya sabemos cómo funcionó la Contraloría, para qué sirvió. Doctor Cueva, usted decía habría que seguir la ruta del dinero, esto se habló en el gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, déjeme contarle un caso que lo denunció el hoy fallecido presidente de la Comisión Anticorrupción, el economista Jorge Rodríguez. Él denunció de manera reiterada y llegó a cuentas de Suiza un gerente de Petroecuador, el señor Merizalde, que hoy es prófugo de la justicia. Detectaron una de tantas cuentas, una cuenta de cerca de $1 millón y no se puede traer esos recursos. ¿Por qué? Están identificados ya. ¿Por qué no se recupera ese dinero? Lo que le decía, por falta de gestión, porque ahí lo que toca hacer es que el Estado ecuatoriano, a través del procurador, que es el abogado del Estado, inicie las acciones en los países donde se ha detectado para que esos dineros queden bloqueados y esos dineros sean, por así decirlo, extraditados al Ecuador. Pero eso es lo que no ha pasado. De hecho, los juicios que el Ecuador ha tenido por otros temas nos han causado más un perjuicio que un beneficio. Cada juicio que tenemos afuera, juicio que perdemos, terminamos pagando y nosotros no recuperamos. Es un tema de gestión, desgraciadamente, porque en otras partes del mundo, si la plata estuviera en el Ecuador, le aseguro que nosotros inmediatamente, sin que la pidan, la hubiéramos mandado a devolver. Entonces también tiene que ver mucho con la voluntad de los gobiernos, pero también tiene que ver con la fortaleza que el gobierno tenga en el contexto internacional, porque si usted no tiene credibilidad como el gobierno, aquí no va a pasar nada, porque pasarán pasar por perseguidos políticos, y usted ya tiene el ejemplo de quien, a pesar de tener una condena, pues la Interpol no se atreve o se niega a ejecutar una petición del Estado ecuatoriano. Eso tiene mucho que ver con la credibilidad que tiene el Estado. Yo le aseguro que si quien lo pidiera a Israel no llegaba el documento, ya estuviera detenido. ¿Por qué? Porque tienen credibilidad. Nosotros no tenemos credibilidad. Doctor Cueva, quisiera consultarle otro caso, el de la nulidad que esta semana se determinó en el proceso contra Leonidas Issa por una parte de los hechos de violencia de junio pasado. Se ha declarado la nulidad de ese proceso y quedó en nada ese caso. ¿Qué piensa usted? Pienso que hay un error inexcusable de la jueza, no por la nulidad, sino porque ella, de lo que yo entiendo, no he leído el proceso, quiero ser claro en esto, si ella declara que es válido, ¿cómo después declara que no es válido? Por algo que ella ya había declarado válido. Distinto es que la nulidad se produzca después. Es decir, yo declaro válido algo y se produce algún tipo de nulidad posterior. Evidentemente, anulo lo que ocurrió posteriormente. Pero si yo hoy digo que es válido y después digo que eso mismo que declaré válido ya no es válido, hay un error inexcusable, porque hay alguna conveniencia de naturaleza política o de cualquier otra naturaleza, porque un juez no puede decir que hoy es verde y mañana ya no es exactamente el mismo ítem. Entonces ahí habría que analizar por qué la conducta de la jueza. Ahora, si en efecto es nulo porque el señor lo detiene supuestamente en flagrancia cuando ya habían pasado más de 24 horas, en estricto derecho es nulo. El problema es por qué no lo declaró al principio. Si es error inexcusable en el argumento jurídico, doctor Cueva, si esta es una falta gravísima, como dice el Código de la Función Judicial, artículo 109, simplemente, por lo menos, lo que debiera hacer tiene esa atribución el Consejo de la Judicatura, primero suspenderle y luego destituirle, una falta gravísima. Pero hay casos en Guayaquil, hay casos que siguen dictando pronunciamientos, fallos, que tienen
determinación de error inexcusable, determinado por la Corte Constitucional. Y ahí podemos citar al menos 2 casos en casuística. El caso Ispol, sobreseimiento, y el caso de los señores de Isaías, dictaminado por jueces que tienen error inexcusable, están en el proceso contra ellos, que seguramente, de acuerdo al código, terminará con la destitución. Pero mientras no se suspende, no se sanciona, ellos siguen dictando fallos desde sus puestos, doctor Cueva. Bueno, porque resulta que la judicatura también juega pues a la política. Cuando les conviene, lo suspenden sin que siquiera haya todavía la declaratoria de error inexcusable. Cuando no les conviene, no lo suspenden, ni siquiera existiendo la declaratoria de error inexcusable. Yo por eso he dicho que lo primero que tiene que cambiar para que el país funcione es la forma en que se elige a quienes administran la parte, valga la redundancia, administrativa de la función judicial. Porque si la cabeza no funciona, imagínese el resto del cuerpo. Y no se olvide usted que la justicia, a pesar de haber sido siempre el patito feo de las funciones del Estado, es la que realmente controla en ciertas maneras, ¿verdad?, las conductas de la gente, porque si alguien se desvía, ¿usted dónde termina? En la justicia. Si alguien no le paga, usted va a la justicia. Si alguien comete un delito, usted va a la justicia. Pero mientras el Consejo de la Judicatura tenga una conformación estrictamente política, usted no puede esperar, y no técnica, usted no puede esperar otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desgraciadamente en la idiosincrasia del ecuatoriano, el que nomina piensa que el nominado le debe, y el peor error es que el nominado cree que debe. Y entonces ahí es donde empieza el cruce de favores políticos, el tráfico de influencias, y la justicia termina siendo una quimera y la independencia judicial pues una ilusión inexistente. Bueno, esa fue la estructura que también crearon para integrar el Consejo de la Judicatura. No olvidemos la consulta popular que también el pueblo se pronunció en mayo del 2011 cuando planteara el entonces presidente y que sin ambajes le dijo al Ecuador y al mundo: le vamos a meter mano a la justicia, y así ocurrió, doctor Cueva. Bueno, por lo menos si de algo no podemos acusar al presidente Correa es de tener palabra. Dijo, le voy a meter mano a la justicia, y le metió las 2 manos. Y todo lo que pudieron le metieron a la justicia, y hoy tenemos desgraciadamente el problema que tenemos. Pero la conformación del Consejo de la Judicatura tiene que pasar por una reforma que permita que sea técnica, porque de lo contrario, pues, no va a cambiar la manera en que se administra justicia, y vamos a empezar a ver lo que ya está sucediendo, que la gente empieza a tomar justicia por mano propia, y ahí es donde empieza el caos. Y esto que hoy lamentamos, las penas irrisorias y todo este tipo de cosas, y que no se sientan precedentes en respecto de quienes corrompen o se corrompen en la justicia, cada día va a ser más grave, porque ya hoy estamos viviendo un estado de narcoterrorismo. Entonces ya no hablamos solo de delitos de corrupción. Entonces el panorama del Ecuador no es muy alentador si es que no hay un cambio de timón inmediato. Estamos entrando a la Colombia y México de los años 80 y 90, Miguel. Y si no se toman los cambios desde todas las aristas del Estado, entiéndase ejecutivo, legislativo y judicial, vamos a lamentar mucho. Con este panorama, doctor Cueva, ¿usted ve difícil cambios en esta estructura institucional que tiene el Ecuador? Por lo menos en el gobierno de turno, sí. No veo que haya realmente la voluntad política de hacerlo, más bien es de culminar el periodo. Es más, le aseguro que el presidente Lasso no se lanza a la reelección. Entonces, la preocupación es quién viene después. Y si quien viene después no tiene esa voluntad política, el Ecuador está condenado a volverse lo que ya otros países superaron, desgraciadamente. Bien, al doctor Julio César Cueva, jurista penalista, gracias por aportar e ilustrarnos en temas tan vitales de los que está viviendo el Ecuador y que nos llama a la reflexión. Esta es la realidad que estamos viviendo en el país. Doctor Cueva, muy amable. Miguel, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la gentileza. Que tengan todos ustedes un buen día. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Continuaremos aportando a este gran desafío que tiene el Ecuador. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a los oyentes de la revista de Opinión Democracia, muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.